A todos, pues este es un video de química, espero que les guste. Hoy vamos a ver el tema 3 que, que es moléculas, átomos e iones. Y bueno, pues hoy vamos a ver el tema de qué es el ozono, qué es el oxígeno y cuál es la importancia de los rayos ultravioleta del sol. Pues bueno, para poder explicar este tema, primero voy a dar un pequeño ejemplo de que todo está hecho de átomos. Cualquier sustancia o cualquier elemento está hecho de átomos. Nada más que para determinar sus propiedades depende la cantidad de átomos y el orden en el que estén organizados. Depende qué estructura de moléculas es la que tiene. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? El agua oxigenada es diferente al agua normal, ¿no? Al agua simple. Las dos tienen los mismos átomos, pero en distinta forma y cantidad. Vamos a ver un ejemplo. La molécula del agua está formada por tres átomos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, mientras que el agua oxigenada está formada de dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Entonces, el agua simple es H2O y el agua oxigenada para curar heridas es H2O2. Entonces, espero que me hayan entendido, ¿no? Eh, entonces, vamos a lo siguiente, ¿no? Ahora, este fue un breve ejemplo para ver la diferencia entre el oxígeno y el ozono. Pues bueno, ustedes tal vez han escuchado de hablar de que la capa de ozono se tiene que cuidar porque realmente si no se cuida sí hace daño al medio ambiente, pero muchos no saben qué es. Y bueno, la capa de ozono es un gas con ese elemento, ¿no? Ozono, O3, tres moléculas de oxígeno. Mientras que el oxígeno normal que está con nosotros en la atmósfera es O2. Entonces, esto quiere decir que el ozono tiene una propiedad extremadamente oxidante, ¿no? Mientras que el oxígeno no. ¿Qué quiere decir esto? Que la radioactividad del ozono es mucho mayor a la del oxígeno. ¿Y a qué se debe esto? Porque simplemente el ozono O3 tiene un átomo más en su molécula de oxígeno que el oxígeno normal, mientras que el oxígeno O2 tiene dos. El ozono O3 es más radioactivo, su potencial radioactivo es mayor porque tiene un átomo más de oxígeno. ¿Y esto qué hace? Que su molécula, como tiene más átomos, al entrar en contacto con otros organismos vivos, otras células, la reacciona rápidamente y con más facilidad, y esta reacción causa mutaciones y deterioros en otras células y organismos. Entonces, esto quiere decir que el ozono es una sustancia nociva para, para la salud. Pero bueno, vamos a ver algo muy interesante. A continuación, el oxígeno es un gas. El oxígeno es un gas que podemos respirar. Es incoloro, inodoro. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene olor. Y su radioactividad es oxidante, ¿no? Normal. O sea, el oxígeno no tiene color ni olor. Mientras que el ozono sí, también es un gas, sí tiene color, es, es incoloro, inodoro y su radioactividad es extremadamente oxidante. ¿Qué quiere decir esto? Que el ozono es de color azul y tiene un olor acre. Ese es el término de ese olor, olor acre.
Y bueno, ¿a qué se debe esto? Porque sus principales moléculas del ozono son 3, mientras que el del oxígeno 2. Pero aquí hay algo muy interesante de lo que se tiene que mencionar. El oxígeno proviene del ozono. El oxígeno es una descomposición del ozono mediante los rayos ultravioleta, y vamos a explicar por qué se debe esto. Pues bueno, los rayos ultravioleta provienen del sol, ¿no? Y son rayos radioactivos. Entonces, el oxígeno se encuentra en la atmósfera, ¿no? Donde convivimos los seres humanos. Y el ozono se encuentra miles de metros más arriba, donde un humano no llega. Y el ozono es de color azul. Entonces, ¿a qué se debe esto? De que los rayos ultravioleta rompen, rompen la molécula del ozono, y esto daña un átomo de esa molécula, que reduce su propiedad química y la convierte de O3 a O2. ¿Qué quiere decir esto? Que los rayos del sol descomponen el ozono, le restan un átomo a su molécula, y el ozono se convierte en oxígeno, porque arriba está sufriendo un rompimiento molecular por parte de los rayos del sol, ¿no? De los rayos ultravioleta. Es por eso que aquí donde estamos los seres humanos, el oxígeno no tiene olor ni color, ¿no? Porque miles de metros más arriba ya está, ya está sufriendo descomposición a nivel molecular por parte de los rayos del sol. Suena un poco confuso, pero espero que me entiendan, es fácil de entender. Y bueno, esto es muy sencillo. Los rayos ultravioleta hacen el O3 a O2, le restan un átomo en la molécula. Entonces es por esto que el oxígeno es un derivado del ozono con ayuda de los rayos ultravioleta. Y bueno, hay aquí algo muy importante de que ¿qué pasaría si no existiera esa capa de ozono? Pues en primer lugar, si no existiera el ozono, nosotros ni podríamos respirar, y aquí ya hubiera muerte, ya hubiera desierto, no habría mares ni vegetación, porque prácticamente sería una roca sin el ozono, porque esa capa de gas es la que con ayuda del sol descompone sus propiedades y se convierte en oxígeno aquí en la atmósfera. Porque si en primera, si no estuviera la capa de ozono, la radioactividad de los rayos ultravioleta pasaría directamente, y pues sería un desierto total, ¿no? Una roca este planeta, porque científicamente hablando, pues el O3 ayuda a que los rayos del sol se descomponga a O2. Entonces es por eso que nosotros podemos respirar, aparte porque es una capa protectora al sol, ¿no? O sea, no llega tan directo ese daño. Por eso muchos dicen que hay que cuidar, que no hay que usar mucho la gasolina y los derivados del petróleo ni aerosoles, porque eso hace daño a la capa de ozono. Pero científicamente hablando, vamos a ver por qué. Esos químicos que dañan la capa de ozono tienen un nombre en específico, y esos son los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son sustancias muy estables que suben de la atmósfera hacia la estratosfera, y,
y junto con los rayos ultravioleta descomponen la capa de ozono, disminuyendo sus propiedades. Entonces, los clorofluorocarbonos son químicos industriales que suben desde nuestra atmósfera a la estratosfera y disminuye la capa de ozono, ¿no? Porque ahí se mezclan ya con el sol y va deteriorando esa capa que nos protege de los rayos solares. Entonces, ya pónganle que ustedes que en una determinada zona, en una fábrica, suben mucho esos gases y esos gases desintegran la capa de ozono y en primera los rayos ultravioleta pasan causando enfermedades en la piel, más aparte, ¿cómo se podría decir? Que, que pues ya no, ya en esa zona ya se está descomponiendo también el oxígeno porque ahí la radiación del sol entra a dañar las moléculas del oxígeno y a dañar las células de la piel. Es por eso que es importante esto, ¿no? Tener cuidados. Esto lo veo en mis libros de química, en mi enciclopedia de química. Pues son temas muy interesantes y que están basados en la realidad, ¿no? Esto no es falso ni es inventado. Y pues, bueno, vamos a ver algo interesante de qué sirve la noche, ¿no? La noche sirve la noche ayuda a que los rayos corrosivos del sol se detengan. Así se elimina la radiación UV en la noche. Pues es un término muy claro, muy sencillo y fácil de entender, porque sí, ¿no? Cuando el planeta está en su eje de rotación, que pongámosle así, aquí en América hay sol, pero de noche le está dando la espalda, ¿no? Por así decirlo. Ahí es cuando se detienen los rayos ultravioleta, porque, porque se suspenden, aquí lo dice, y, y no solo es eso, sino de que en la noche el átomo del oxígeno se mezcla con el del ozono formando oxígeno. El término es O3, que es ozono, más O, que es oxígeno, es 2O2. Esto quiere decir que el átomo del oxígeno, que reacciona fácilmente, se combina con el ozono de la estratosfera para formar oxígeno. O sea, cuando se detienen los rayos ultravioleta, ahí ya no se rompen. En la noche se unen formando oxígeno, mientras que en el día se rompen por los rayos del sol y su radioactividad. Entonces, así que ya lo saben, ¿no? Por eso el cielo se ve de color azul, porque nuestra capacidad visual es limitada y alcanzamos a ver la capa de ozono que es de color azul, porque el oxígeno es transparente. Entonces nuestra capacidad visual tiene un límite y es por eso que el cielo es de color azul. Y ya está demostrado científicamente que nuestro ojo ya no lo percibe, pero a grandes alturas se ve un color rosa y morado, y más arriba ya es el negro, ¿no? Que es el espacio. Pero pues bueno, ese es el tema de geografía. Ahorita estamos viendo química y espero que les haya gustado, ¿no? Ahora, ya saben que la capa de ozono es una capa de gas, de, es una capa de gas donde simplemente ahí no hay oxígeno. El ozono no se puede respirar. Es por eso que los astronautas y los aviones que viajan hacia grandes alturas, los jets, los pilotos tienen una mascarilla con oxígeno, o los astronautas tienen trajes especiales, trajes espaciales, porque en el espacio y a grandes alturas no existe el oxígeno. Es por eso que a grandes alturas el humano no puede respirar. Y esa es la explicación de por qué los escaladores en las montañas tienen que llevar tanques de oxígeno, porque a grandes alturas
ya no hay oxígeno, se encuentra ya el ozono y eso es una sustancia que el humano no puede respirar, ¿no? Simplemente no hay oxígeno. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido el tema. Es muy sencillo, a mí me gustó mucho y pues ya saben que aquí hay oxígeno de color transparente y sin olor porque más arriba el sol está descomponiendo el ozono y esa descomposición a nivel molecular es lo que aquí nos llega como oxígeno. Pues bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido y sobre todo que les haya servido, ¿no? Esta información que es real. Pues bueno, un saludo y un abrazo a todos.